buenas noches, qué gusto saludarlos. Muchas gracias por estar con nosotros, por sintonizarnos. Aquí estamos de regreso después pues, de este periodo, ¿no? Que siempre baja mucho la actividad de todo tipo por las fiestas decembrinas. Incluso nos fuimos de vacaciones unos días, pero aquí estamos de regreso y con mucho gusto de saber que tenemos su atención. En esta ocasión, obviamente por ser el inicio del año, nos hemos dado a la tarea de buscar aquellos protagonistas que sabemos tienen ese pulso económico y también como empresarios, pues todo lo que puede venir para el 2024, perspectivas, peticiones, exigencias a la autoridad para este 2024. Así que sin más, iniciamos inmediatamente y le damos la bienvenida a nuestros invitados de esta noche. Erika Don Juan, economista. ¿Cómo estás, Erika? Bienvenida. Muy bien, Mirna, muchísimas gracias por la invitación. Pues aquí estamos para compartir con tu público. Gracias, gracias. Manuel Sotelo, vicepresidente nacional de la zona norte de Canacar. ¿Cómo estás, señor? Bien, bien, muchas gracias por la invitación. Feliz año. Feliz año. Esperemos que este año esté bien. Exactamente, esperemos que sí. Y precisamente por eso usted como un protagonista desde hace muchos años, señor, dentro de la economía, como empresario, como gente que da empleo, hoy en estos últimos meses con el tema de los transportes, de los migrantes, de los cambios en los cruces internacionales, pues olvídese, su opinión es muy importante, así que muchas gracias. Y en el caso de Erika, pues Erika con toda la experiencia del mundo, una economista que se trae también al dedillo todo lo que tenga que ver con el aspecto económico, así que estamos de lujo esta noche. Vamos a iniciar, si le parece a los dos, iniciar con estas perspectivas económicas. ¿Qué tan difícil viene el 2024? Erika obviamente es más técnica y en el caso de Manuel, pues obviamente también con todo lo que se espera, ¿no? Como empresario y como uno de los, ahora sí que líderes económicos de esta frontera. Gracias. ¿Podemos empezar contigo, Erika? Claro, adelante. Bueno, pues yo creo que basados un poco en cómo estuvimos cerrando el 2023, desde abril, por ahí, abril, mayo, junio, los datos del empleo, por ejemplo, se empezaron ya a desacelerar el crecimiento. Por darte así un dato comparativo, en septiembre del año pasado había alrededor de 509,000 empleos formales registrados ante el IMSS. Para noviembre, que es el dato actual, todavía no sale la información de diciembre, ya eran 508,000. Pero en mayo, abril eran 514,000. Entonces el empleo ha venido desacelerándose, se han venido perdiendo algunas plazas laborales en la industria, sobre todo por la baja demanda que hay en Estados Unidos todavía, sobre todo, por ejemplo, de automóviles, ¿no? Aquí en Juárez tenemos mucha industria automotriz y pues sí le ha pegado un poco, ¿no? Entonces, ¿qué vemos? Pues sí vemos que estamos arrancando con la economía más lenta, el crecimiento económico. Las expectativas económicas así son de una, no recesión, para no irnos de una manera dramática o drástica, ¿verdad? Pero sí hablan de que continúe la desaceleración que se viene enfrentando desde finales del año pasado para México y pues para nosotros, para Juárez, ¿verdad? Va a haber crecimiento económico, pero a ritmos más pequeños que lo que habíamos estado sintiendo, por ejemplo, en 2022, ¿no? En donde había esta rivalidad por la mano de obra disponible. Ahorita está esto un poquito más calmado. ¿Pero qué no se supone que venía toda una ola de nuevas empresas, sobre todo orientales, y que se iban a instalar o se instalaron y eso iba a traer un crecimiento y una derrama económica particularmente para Juárez? ¿No fue así entonces? No se dio, fíjate. De hecho, no se dio a nivel nacional como se esperaban. O sea, los indicadores que todavía no han cortado, porque falta el cierre de diciembre, los principales indicadores, sí hay y sigue esta expectativa del nearshoring, la relocalización de empresas hacia México. Juárez aparecía por el Banco de México en el cuarto lugar como potencia para atraer toda esta inversión. No se ha dado a los niveles que se esperaba, sí hay proyectos y están ahí, pero no se han dado todavía. Pues vuelvo a insistir, los temas que la economía, sobre todo en Estados Unidos, ¿no?
no ha crecido como esperaba. De hecho, el 2024 para Estados Unidos sigue siendo un tema ya no de recesión, se llegó a hablar de recesión, pero sí en temas de desaceleración de su economía de manera muy fuerte. O sea, los consumidores no están comprando. Así es, no están comprando automóviles nuevos, no están comprando sobre todo ciertos activos que tradicionalmente los americanos, los estadounidenses, pues compraban, actualizaban sus carros, no actualizaban, pues el tema, ellos viven de crédito, no es una economía de crédito, así es, y está más lento de lo esperado. Entonces las demandas que finalmente, por ejemplo, la industria aquí en Ciudad Juárez, lo que va a producir este año, es una demanda adelantada, o sea, son compras que ya están adelantadas, que ya están hechas y bajaron, o sea, disminuyeron precisamente por esta situación. Y en el caso de lo local, aquí en Ciudad Juárez, para el trabajador, para el ama de casa, para la economía doméstica, vaya, ¿también va a ser difícil? ¿Sigue la inflación? Ya está más controlada y de hecho los pronósticos y las expectativas del Banco de México, del Fondo Monetario Internacional, son en que ya haya un control a nivel mundial, incluido nuestro país, sobre los temas inflacionarios. Pero no quiere decir que no continúen riesgos. O sea, ya se espera que la inflación tope por ahí alrededor del 4% o menos, pero hay riesgos todavía inflacionarios, o sea, aunque las expectativas son positivas de la inflación y se piensa que ya se van a empezar a bajar tasas de interés, los bancos centrales con tratar de contener la inflación estuvieron incrementando sus tasas de interés. La última reunión del Banco de México no la bajó, pero tampoco la movió y ya se espera que empiece por ahí de marzo, los siguientes meses, a empezar a disminuir la tasa de interés. Porque pues ya se asume que el riesgo inflacionario es menor, ¿verdad?, que el que se tuvo el año pasado, pero como todavía están los temas de los conflictos internacionales, como parte de ahí el foco amarillo de la economía internacional, todavía hay ese riesgo de que pudiera no ser tan baja la inflación. Si pudieras elegir, si tuvieras que elegir una palabra para definir el 2024 económicamente hablando, ¿cuál sería? Desaceleración, no recesión, desaceleración. Sí hay riesgos. Mira, hay un tema importante, hay elecciones. Le comentaba ahorita tras bambalinas, ¿verdad?, al ingeniero Sotelo, que el 49% de la población en el mundo va a haber elecciones ahora, del 49% de la población. Los principales países, Ucrania, Rusia, Estados Unidos, China, Taiwán, México, vamos a tener elecciones. El Salvador. Así es. Y eso de alguna u otra forma va a impactar en la economía. O sea, por ejemplo, a la población, ¿verdad? Generalmente hay dinero que circula por las elecciones, generalmente hay temas de económicos que se contienen, pues porque la gente busca votos, ¿verdad? Entonces, eso nos puede de alguna forma tener otros escenarios, precisamente por eso hay así como incertidumbre, así es, sobre lo que puede venir. Y entonces, en el caso de los empresarios, ¿también se detienen decisiones de inversión o de crecimiento? Sí, sobre todo en estos momentos de elección, que que son 4 o 5 administraciones empatan la elección de México y la de Estados Unidos. O sea, ya de por sí, estando nosotros en medio de México y de Estados Unidos, porque realmente esa es nuestra postura como frontera, es preocupante cuando es en cualquiera de los dos países. Entonces, cuando se suman, ¿qué sucede? Pues sí, ciertamente hay un circulante del gasto de la elección, ¿verdad?, que se venden cachuchas y todas esas cosas, ¿verdad?, que compran para muchas tortas, ¿verdad?, y todo eso. Pero al final del día... La elección mueve también una economía, sí, ¿no? Sí, pero al final del día queda en suspenso, por ejemplo, lo que está haciendo en seguridad, lo que está haciendo en salud, lo que está haciendo en infraestructura, lo que está haciendo en desarrollo económico. Todo eso ya ahorita está parado, ¿verdad? Sí. Todo eso ya ahorita. Y nos vamos a esperar hasta que quien gane... lo retome. Y luego que le agarre la onda y lo empiece a trabajar, ¿verdad? Entonces... Y que empiece con un presupuesto que él no hizo o que ella no hizo. Entonces se pierde, yo no sé si un año, pero sí cerca de un año, en todas esas cosas tan importantes que son para la calidad de vida de los
los mexicanos y de los americanos, ¿verdad? También en este caso. Lógicamente que se retiene la inversión, ¿verdad? Las decisiones de las grandes empresas. Estábamos hace unos meses nosotros de manteles largos por el nearshoring. ¿Sí? No, o sea, ¿qué íbamos a hacer? Una pregunta que yo hacía, bueno, ¿y de dónde vamos a agarrar tantos empleados, verdad? Y luego con las aduanas, y cuando digo las aduanas, hablo de las dos aduanas, tanto la mexicana como la americana, porque no es patente de corso de la mexicana. Y las aduanas, ¿cómo le van a hacer para la movilización de tantas mercancías? Y de repente se desacelera completamente, se sale del mapa. Estábamos en primer lugar en todo México como atracción del nearshoring. Es más, después de pandemia, crecimos alrededor de 50,000 empleos, que los mismos se perdieron 20,000 empleos en los últimos meses del año pasado. Entonces, o sea, ¿qué pasó? Y yo creo que es fácil, ¿verdad? Definir lo que está sucediendo, sobre todo en nuestro país, ¿verdad? ¿A quién le da certidumbre invertir como está la situación económica y de políticas y con tantas novedades que tenemos como país? Ustedes imagínense un inversor que viene del extranjero, acostumbrado a otras cosas y que de repente en un ratito le aumentan el sueldo, le ponen las vacaciones dignas, todo digno. Pues no está muy sencillo. Si para los de casa no está sencillo, mucho menos para gente que viene de fuera. Y sobre todo porque se nos olvida que la competencia que tenemos nosotros es a nivel mundial. ¿Sí? Ahora en la contingencia que tuvimos en septiembre, perdimos mucho movimiento, y estoy hablando de todo, ¿verdad? A lo mejor desde mi perspectiva de transportista yo lo mido en número de viajes, ¿verdad? Pues otros los medirán en empleos, pero perdimos mucho movimiento porque nuestras empresas, las que creen, las que le apostaron a esta región, y no nada más región territorial, sino región de cruce, porque nosotros tenemos gente que cruza, que viene de Jalisco, que viene de Coahuila, le apostaron a esta región y resulta que tuvieron que cambiar completamente el destino de su logística. Eso cuesta mucho dinero. Fíjese, me platicaba un alto directivo de una de las empresas, de las grandes empresas de aquí de Juárez, que la primera semana de la contingencia ellos gastaron $3 millones para mover mercancía por avión entre Juárez y El Paso. Eso no está presupuestado en ningún momento, ¿sí? Entonces, yo sí creo que es difícil un 24 cuando los dos países se enfrentan a un proceso de cambio. Un proceso de cambio, y luego muy radical. De los dos lados es un proceso muy radical, y todas esas sorpresas que nos está dando nuestro país, yo creo que nos llevan a los extranjeros y a nosotros a pensar más de 2 veces cuánto invertir. Entonces, ¿las elecciones es la pieza clave para la desaceleración? ¿Así se entiende? ¿O también un aspecto mundial, ¿no? Sí, aparte, o sea, todavía estamos enfrentando algunas consecuencias por el tema de los conflictos bélicos, por el tema incluso pospandémico, o sea, la producción se detuvo y luego empezó a producir todo lo que se detuvo ahí en 2022, 2023, y la tendencia pues tiene que ser a decrecer, a desacelerar todo ese crecimiento que se tuvo. Entonces, todo esto son consecuencias pospandémicas también, pero definitivamente las elecciones tienen un juego ahí importante. Y bueno, la pregunta es, ¿y luego? O sea, ¿o nos quedamos donde estamos, no nos movemos, a qué le apostamos? En fin, yo creo que lo que nos hacen el favor de vernos en estos momentos, nos estamos preguntando esto. ¿Y luego? ¿Me quedo en casa? ¿Pido un préstamo? ¿Cambio de trabajo? ¿Mejor me quedo donde estoy? ¿Pido aumento de sueldo? ¿Qué hago, no, ante este panorama que no se ve tan alentador? Nos vamos a un corte comercial y regresamos con esto y con mucho más. Pues vaya que sí, complicado
aunque dices, Erika, no es tan catastrófico el tema. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué son los elementos que sí deben de ser atendidos por desde el trabajador, el empleado, el inversionista, el pequeño, mediano empresario, el grande empresario? Bueno, los grandes empresarios, pues es otra cosa, ¿verdad? Pero el mediano, el pequeño inversionista son los que más batallan, ¿no? Los empresarios son los que más batallan. ¿O qué es lo que se espera, Erika? Bueno, ¿O qué se debe de hacer, mejor dicho? digo, yo creo que, por ejemplo, para el ciudadano común, ¿verdad? Yo creo que hay que cuidar nuestros trabajos. Generalmente cuando hay mucho empleo, la gente tiende a rotar, tiende a no darle importancia a su trabajo, A buscar a buscar el bono, ¿verdad? bono. El bono de contratación. Las empresas se dan cuenta de eso. Todos los que somos empresarios, tú quieres fidelidad, quieres un trabajador que no te rote, que si lo capacitaste lo valore. Ahorita si tú ves algunos anuncios, ¿no? En las redes de que están buscando trabajo, uno de los requisitos ya es la permanencia, ¿verdad? Tu historial. Entonces, a quien se le hizo fácil, ¿verdad? Estar saltando de un puesto a otro, las empresas también pueden decir, oye, pues yo quiero permanencia. Entonces, yo creo que es un momento de cuidar tu trabajo. Yo siempre, estés en crisis o no, estés en potencial de recesión, siempre he recomendado el ahorro. Creo que tenemos en México una muy mala cultura de ahorro, casi todo lo que nos llega no lo gastamos. Entonces yo creo que es en momentos, ¿verdad?, en donde tú necesitas cuidar tu dinero, cuidar, pensar en qué gastar y gastar eficientemente. Yo creo que eso siempre es vital. No estés o no en recesión, yo creo que tenemos que tener esta cultura de tener un ahorro, de tener ciertas previsiones, ¿no? Para ciertas situaciones. Yo no diría detente, ¿verdad? La economía tiene que, como empresa, tú tienes que salir todos los días y buscar, ¿verdad? Trabajar, producir. Yo veo diferencias, nada más que por ejemplo, en aquella potencial crisis que sí se convirtió después en una recesión por ahí del 2018, muy distinta ahora, ¿verdad? Las empresas ahí en 2012 también se iban a Asia a buscar mejores costos. La pandemia le enseñó a Estados Unidos, a Canadá, a otros países que no les conviene alejarse. Entonces, de alguna u otra forma, yo creo que a México nos toca mejor parados una potencial recesión mundial, por ejemplo, o por las elecciones de Estados Unidos, inversiones que se detengan o que se paren. O sea, si piensas en relocalizarte, pues no vas a voltear a China, ¿verdad? Hay proyectos en Estados Unidos todavía, ¿no? Para tratar de generar ciertas tecnologías en las fronteras o en los países cercanos como nosotros. Entonces, yo veo, precisamente por eso creo, y digo, no soy tan catastrófica, creo que sí vamos a sentir que hay una recesión, que sí una desaceleración, que sí las empresas lo vamos a estar viendo, ¿verdad? Y simplemente, pues, como empresa hay que ser cuidadosa, ¿verdad? Así es, hay que ser cauteloso en la toma de decisiones de inversiones de largo plazo. Las tasas de interés tienen que empezar a bajar. Entonces, si tú ahorita te avientas un crédito ahorita a inicios de este año con una tasa fija y a 3 meses la bajan, pues tú ya te aventaste con una tasa fija más alta. Entonces hay que tener mucho cuidado porque sí se prevé que empiecen a bajar las tasas de interés precisamente para impulsar el crecimiento económico, etcétera. Entonces hay que ser muy cauteloso en estos temas. Pero finalmente tienes que seguir trabajando, tienes que seguir produciendo, tienes que seguir como empresa siendo nada más cauteloso, ¿verdad? Con las decisiones que tomas. ¿Es la misma postura o pensamiento como un empresario, señor? Sí, pero así en grandote. Definitivamente, uno de los problemas fuertes que tenemos en México es que gastamos más de lo que ingresamos. Entonces, decía mi papá, si ganas 100 y gastas 100, ya estás mal, ¿verdad? Hay que gastar menos de lo que ganamos en todos los niveles, en cualquier nivel que lo hagamos, para dar tranquilidad y certidumbre. Cuando hay un panorama tan difícil, tan preocupante, tan a lo mejor inestable, el hecho de que vayan a cambiar posiblemente las dirigencias o los liderazgos de
de nosotros y Estados Unidos, ¿verdad? Y sobre todo en la frontera, ¿eh? Nosotros dependemos más de Estados Unidos y del mundo que de lo que pasa en México. O sea, México puede estar en crisis. Si Estados Unidos está bien, la frontera estamos bien. México puede estar en jauja. Si Estados Unidos está mal, nosotros estamos mal. O sea, es algo que va con nosotros, y no nada más las ciudades fronterizas, las regiones fronterizas, dependemos más de lo de afuera que de lo de adentro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer también los empresarios? Ser más cautelosos, mucho más cautelosos. Es algo que nos ha cambiado la manera de convivir con la empresa, es el hecho de que generalmente, por ejemplo, los aumentos de sueldo no se decretaban, porque la economía no se puede decretar. Entonces, pues yo el resultado de todos esos tiempos que hemos tenido por decreto, pues yo veo que mis empleados me dicen, oiga, pues sí, ya gano más, ¿verdad? Pero me alcanza menos. Entonces, son las situaciones de las problemáticas que están fuera de nuestro alcance. Porque tenemos un superpeso. Bueno. Se supone. No, sí es. Pero resulta que, por ejemplo, en el caso del transporte, ese superpeso no me ha dado el beneficio de un combustible más barato. Se supone que si es más barato, o sea, con el peso puedo comprar mejor, pues los precios de los combustibles deberían de estar mejor, pero no. O sea, volvemos otra vez a la frontera porque es donde estamos nosotros, ¿verdad? El poder adquisitivo, sobre todo el transporte o de los que negociamos con el mundo a través de Estados Unidos, estábamos a 22, a 23 pesos en octubre del 2018 y ahorita estamos a 17 pesos. Hemos perdido un 30% del ingreso. ¿Por qué? Pues porque muchos cobramos en dólares, entonces pues se ha reducido mi margen de ingreso, pero no le hace, ¿va? Porque el diésel me va a costar más barato. Pues no, ha aumentado en casi esa misma proporción el precio del diésel. ¿Por el aumento a los impuestos especiales? Por el aumento del precio del diésel, que otra vez, yo creo que uno de los errores, y me imagino que los economistas lo van a explicar mejor, uno de los errores es decretar cosas que no se pueden decretar, como el precio de los combustibles son por decreto, no por precios internacionales, como se manejan pasando la frontera. ¿Sí? Entonces, en el decreto siempre, o sea, cuando se toma una decisión por decreto, no por mercados internacionales o por precios internacionales, entonces los que perdemos somos nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Lo tienen que porque si es más barato aquí, de todo mundo lo da más caro. Si es más barato allá, de todo mundo lo da más caro. ¿Sí? Entonces, perdemos esas situaciones. Y los solventas son ustedes, en todo caso, esa pérdida, ese margen. No, porque luego es muy fácil decir, pobrecitos transportistas. No. ¿Qué sucede si a mí me cuesta más caro mover los limones? Se trasladan el precio. Pues los limones nos van a costar más caros a todos los mexicanos. Entonces, yo siempre he sostenido que el aumento al diésel, más que a la gasolina, al diésel es un efecto inflacionario. Sí, así, porque ¡pum! mueve mercancías. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo lo que consumimos se mueve. ¿Sí? Y el combustible de los que mueven mercancías en gran porcentaje, un porcentaje muy alto que es en carretera, Entonces ese aumento no lo cubren ustedes, lo cubre el consumidor final. Claro. Lo cubre el consumidor final. Lo cubro yo como consumidor, lo cubrimos todos nosotros como consumidores. Entonces, ¿qué sucede ahorita? En este momento, la gasolina es 5 pesos más barata en El Paso que aquí en Juárez, con superpeso, con todas las cosas. Y luego, si se cambia la balanza, si estamos en devaluación, la gasolina es más cara aquí que en el otro lado. Tan es así que hace años tuvimos un tratamiento especial a las fronteras donde el precio de los combustibles del lado mexicano era equiparable al del lado americano para no perder
el dinero que se perdía por medio de los mexicanos que íbamos a cargar gasolina, porque no nada más cargábamos gasolina, ¿va? Cuando le demostramos nosotros a Hacienda, nosotros los empresarios, a Hacienda, al SAT, que lo que estábamos perdiendo, ellos dijeron, ok, tienes razón. Entonces nos sostuvieron otra vez por decreto, ¿sí? En vez de dejar que las cosas sean los precios por mercado. Pero aún así no se detiene porque este año seguramente viene la modificación para los días de trabajo, para la jornada laboral, ¿no? Imagínense lo que nos va a costar todo. Imagínense Imagínense lo que nos va a costar. Y también va a ser por decreto, ¿no? Es por decreto, o va a ser por decreto, ¿va? Sí. Bueno, se supone que es una elección de los mismos diputados, pero... Sí. Digo, y estamos preparados para eso. Bueno, pues es el resultado, ¿verdad? Es una opinión muy personal. Pues Argentina está donde está porque empezó con esto. Venezuela está donde está porque empezó con esto. Cuba está donde está porque empezó con esto. Y hacia allá queremos ir. ¿Es esto posible, Erika? Digo, como economista, ¿así se ve? Mira, definitivamente el hecho de que muchas empresas, sobre todo empresas pequeñas, medianas, no se nos debe olvidar que aunque gran parte del empleo, ¿verdad?, lo genera, por ejemplo, la industria, hay el 90% de las empresas son pequeñas, o sea, es una realidad. Generan el otro porcentaje del empleo, ¿no? Y estás hablando que tienen 1 o 2 trabajadores, ¿verdad? Y que si es comercio o si es servicio, si tienen que atender en ciertos turnos, este tipo de recortes pues les va a impactar definitivamente en incrementar un costo, un trabajo, un salario, trabajador más. Reducción de la jornada. Entonces sí son ajustes que se tienen que hacer por las empresas, que definitivamente hay estudios que se están tratando de hacer. No hay todavía uno final de cuánto va a costar. Ay, disculpa. Sí, te estás ahogando. Sí. Sí. Pero definitivamente esto sí va a impactar. Digo, es algo que ya se ha mencionado. Se habla de un 20%, ¿no? Y la el composición impacto. de los sectores, el sector que sea el industrial, por ejemplo, el transporte. Fíjense, somos alrededor de 180,000 empresas de transporte entre personas físicas y morales, las que están dadas de alta en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. No me acuerdo de la I, pero bueno, ahí vamos con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Solo el 2% son empresas de más de 100 tractos. Solo el 2%. Y el 0.6%, o sea, es de 50 a 100, el 0.6% son de más de 100 tractos. El 98, 97 algo por ciento son de micros, pequeñas empresas que mueven la mitad de la mercancía que se mueve en el territorio. No tienen la capacidad, no tienen la posibilidad que tienen las medianas o grandes empresas. Entonces, en un reto como estos, son los primeros que tienden a desaparecer. Y así es en el comercio, y así es en la industria. Y ahora que ya tenemos varios meses con este aumento de salarios, bueno, años ya, con este aumento de vacaciones, ¿han desaparecido empresas por esta razón? Fíjese nada más, un dato que había estado el informal en 50, más o menos 50%. Ya hoy en la mañana escuchaba yo que el 60% de la economía en México es informal. Ok. ¿A dónde vamos? Pues si no puedo por la derecha, pues me voy por la izquierda, porque yo tengo que seguir vendiendo lo que yo vendo, ¿verdad? Bien, nos vamos a ir a un corte comercial y regresamos, tenemos mucho más. Bien, entonces estamos iniciando el año, parte de ver las perspectivas económicas, de ver cómo viene complicado, difícil, nos detenemos para invertir como empresarios, como trabajadores, y el administrador y el alcalde y la gobernadora y el presidente, ¿qué tienen que hacer? Pregunto, como economista, como empresario, ¿qué tienen que hacer ellos? Pues mira, tendrían que cuidar nuestros recursos. Por ejemplo, ¿verdad? Pero se asume, por ejemplo, que este año va a haber un fuerte déficit fiscal, o sea, más gasto que ingresos a nivel federal. Igual estatal, municipal, ¿no? Las elecciones son mucho una actividad que favorece pues el gasto,
más que el ingreso, ¿no? Pero el gasto para otras cosas, menos para las necesidades, ¿no?, de la población. Así como estamos hablando de ser cautelosos como empresarios o como ciudadanos, el gobierno también debería de serlo, porque se supone que va a dejar un periodo, ¿no?, y va a asumir otro, ¿verdad? Y ese otro pues tendría que contar con los recursos, con una economía sana, etcétera. Pero ese es se supone que debería de ser, debería ser, ¿sí? Deberíamos de cuidar las finanzas, deberíamos de ver cómo, o que se evalúe, ¿verdad?, cómo se trabajó el ciudadano. O sea, yo creo que parte del empoderamiento ciudadano es la vigilancia, ¿verdad?, de nuestros 3 niveles de gobierno y ver cómo se ejercieron estos 6 años o estos 3 años, dependiendo de la elección que vaya a ser, y cómo se está cerrando, ¿verdad?, cuáles son esos indicadores con los cuales se están cerrando, pues porque finalmente ese ingreso o ese gasto pues viene de nosotros, de todos los ciudadanos, ¿no? El gobierno no produce nada, somos las empresas, las personas, las que de alguna u otra forma producimos y manejamos toda la economía. Entonces, definitivamente pues habría que ser cuidadosos con el presupuesto, habría ¿A que... qué le debe de invertir más por ejemplo, un presidente municipal o una gobernadora? Hablando de nivel, no hablando de la figura en la que recaen en estos momentos la responsabilidad, sino el nivel, municipio, estado. ¿A qué le debe de invertir para que en lugar de que nos perjudique, sea también un mejorar este año? Pues mira, lamentablemente como ciudad, como estado, tenemos rezagos muy importantes, ¿verdad? Pero si tuvieras que priorizar, pues yo creo que la infraestructura, o sea, son cosas de largo plazo, ¿no? La infraestructura de nuestra ciudad, nuestras calles, nuestra iluminación, ¿no? Todo lo que de alguna u otra forma te hace competitivo, ¿no? Te hace que las empresas cuando se quieren instalar, pues vean que hay calles adecuadas, que hay todo un sistema, ¿no?, de transporte positivo, etcétera. Entonces creo que hay rezagos muy importantes en donde los gobiernos debiesen centrarse, ¿no?, en su gasto. Más que un gasto debería ser una inversión que dure y que dure a través del tiempo, ¿verdad? Que tenga, los proyectos de gobierno se evalúan de manera distinta, ¿eh? Uno como empresario espera un retorno a tu inversión, pero bueno, pues que esa inversión se refleje no solamente en el corto plazo, sino en el largo plazo, que el beneficio sobre el gasto se pueda palpar a través del tiempo, ¿no? A veces, como ciudadano, el escuchar presupuestos de 100,000 millones de pesos, que es el presupuesto estatal para este año, casi 10,000 millones del municipio, decimos, wow, es una millonada, pero a lo mejor no. Como economista, ¿cómo es esta cantidad? ¿O cómo es esta cifra? Supongo que no hay dinero que alcance, No hay dinero que pero alcance. aún así debe de ser, si se administra, si alcanza o no. Sí, claro que sí, o sea, definitivamente no hay dinero que alcance, ¿no? A todos niveles, ¿no? En tu hogar, en una empresa pequeña, mediana, grande, pues el gobierno tampoco, ¿no? Las necesidades son ilimitadas, los recursos siempre van a ser escasos, precisamente por eso tenemos que ser eficientes en el gasto, ¿no? Yo invitaría, ¿no?, a los juarenses, a los ciudadanos que sean vigilantes del gasto de gobierno, de los 3 niveles, ¿no?, local, estatal, federal, porque creo que aun y que pudiera haber proyectos, ¿no?, pues no debemos de pensar que la corrupción es algo que tenemos así como muy fuerte en nuestro sistema de gobierno en los 3 niveles y que aunque tú veas una obra o aunque tú veas, precisamente por eso a veces las obras ni siquiera estás abriendo una calle y aparentemente pavimentándole al próximo año la misma calle ya está mal, ¿no? Entonces la vigilancia de obras, la vigilancia en el uso de los recursos, o sea, revisión de contratos públicos, etcétera, ¿no? Creo que el gasto definitivamente debe ser eficiente en todo nivel y pues más cuando el gasto no es tuyo, ¿no? Aquí la situación es que si tú, cuando gastas tu propio dinero, a veces estábamos hablando que no hay una cultura del ahorro, ¿verdad?, tu propio dinero, a veces no eres eficiente en el gasto. Imagínate cuando otros gastan por ti tu dinero, pues que finalmente es el gobierno, ¿verdad? Tiene recursos ahí y determina cómo gastarlos, en dónde gastarlos. Generalmente hay un economista o había un economista que se llama Milton Friedman que dice que cuando gastas dinero de otros, pues no buscas la eficiencia. O sea, buscas tu bienestar más allá de la eficiencia, ¿no? Y hace años se oía por ahí una voz de un
una persona fuera de todo contexto, ¿verdad? Un político que decía, si no ahorras, si no robas, sí alcanza. Y a mí me impactó eso y lo he seguido desde entonces. Primero presidente municipal de una ciudad chiquita y después de la capital de El Salvador y ahora presidente de la República de El Salvador bueno, nada más ahí, ¿verdad? Como contexto De que sí se puede. de que sí se puede. Y ahorita que hablábamos en las diferentes visiones del gobierno y del ciudadano, del empresario, voy a poner un ejemplo, a lo mejor muy burdo, ¿verdad? Hace muchos años yo tuve la posibilidad de contratar un crédito, de que alguien creyera en mí y me daba un crédito para comprar un tractocamión, que de hecho fue el primer tractocamión que yo tuve. ¿Hace cuántos años? Muchos años. Estamos hablando de muchos años. Yo estaba muy joven y cuando yo tengo eso, entonces se arma un debate familiar de que qué debíamos hacer con ese dinero, que es la pregunta, ¿qué debe de hacer el gobierno? ¿En qué debe invertir el gobierno? Entonces, una de las fracciones de la familia decía, ¿cómo es posible que quieras comprar un tractor si no tienes una casa? Entonces yo decía, ¿y si compro la casa, con qué la pago? Pero si compro el tracto, que es un bien de inversión, me va a dar para pagar el tracto y a lo mejor algún día me va a dar para pagar una casa. Entonces yo pienso que los gobiernos compran la casa. Gran parte de las veces. Pues sí. Y luego, bueno, pues ¿qué pasa? Hacemos obras improductivas. Cuando hacemos las obras, cuando invertimos, y otras veces invertimos nada más para poder vender los contratos. ¿Cómo están estas administraciones? ¿Compraron la casa? Yo digo que tenemos un BRT2, ¿verdad? Tenemos unos puentes enanos y tenemos cosas que están sucediendo que pues ya cada quien sabe si aconseja, ¿verdad? El joven aquel que quería emprender. Entonces, que tampoco es fácil tomar una decisión correcta. Si no es emprendedor, no puede pensar en emprender. Desgraciadamente, la mayoría de nuestros políticos pues, nunca han emprendido. Y los ponen, o los ponemos, a dirigir algo que ellos nunca han pagado una nómina, muchos de ellos. Entonces, y luego los dejamos solitos. ¿Por qué? Porque la comunidad, los ciudadanos, es más, los representativos de la comunidad, no podemos decirle al que está al cargo, decir, oye, espérate por ahí, ¿no? Porque no se vale. ¿Sí? Porque políticamente no me conviene, porque luego... Porque si me dices algo, vas a ver cómo te va a ir, ¿va? Y luego cuando agarran a uno de esos que tuvo el valor de decir, oye, espérate, no hagas esto, y le están dando una santa revolcada, todo el mundo se hace a un lado, ¿verdad? Sí. Entonces ya todo el mundo aprende pues que no hay que meterse con el papá, ¿verdad? Entonces yo creo que el gobierno no es un papá, yo creo que el gobierno es como un hijo. Entonces si nosotros los papás dejamos que nuestro hijo se malcríe, haga lo que quiere, pues andamos pasando vergüenzas, ¿verdad? Donde nos hace un berrinche. Entonces dejamos que nuestros hijos, que es el gobierno, hagan lo que quieran, entonces no les podemos decir nada porque ellos son los dueños de la verdad. Entonces, si el gobernante pensara más en el poco dinero que tiene, porque nunca va a ser suficiente, si pensara más en qué hago que nos haga productivos. Ejemplo, el estado de Chihuahua tiene 12 años siendo el primer lugar en exportaciones manufactureras. 12 años. No la ha ganado nadie, ya vendrá quien la gane porque hay otros estados que están trabajando más que nosotros. Nosotros estamos nada más esperando, ¿verdad? Como Acapulco con el turismo, ¿verdad? Ellos no tienen que hacer nada para que llegue el turismo. Entonces, tenemos 12 años y Ciudad Juárez le ayuda con estos números al Estado con el 75% de los números. Es nuestra vocación, nos guste o no nos guste, queramos o no queramos, es la vocación que tenemos como ciudad y como región. Aunque nuestros alcaldes, ni el del Paso, ni el del Juárez, y no todos los que han pasado, no sepan de eso, o sea, no sepan de quiénes somos. Si supiéramos quiénes somos, tendríamos inversiones federales. ¿Este sí sabe? No, tendríamos inversiones federales como las tienen, y hablando en aduanas,
como las tiene Laredo. A nosotros, la última inversión que nos hizo Aduanas fue de 500 millones de pesos en el redondeamiento de Isleta, porque Guadalupe Tornillo no cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahorita, digo, en otro programa platicamos eso, ¿sí? Que no le gusta, ¿verdad? No está de acuerdo. No es que no me guste, no es que no me guste, lo que pasa es que no podemos permitir que desde los centros de los países se tomen decisiones de cosas que nosotros sí sabemos. Pero les conviene a los que vienen de otras partes del país. ¿Y usted cree que si así fuera, no estaríamos todos por allá? Eso dicen. ¿Quién? Pero el promotor. Pues sí. el alcalde de Chihuahua también dice que está muy contento. No, el alcalde no. El presidente de INDES de Chihuahua. Sí. Pero ni siquiera, bueno, debe de ser una facilidad para los que vienen del sur. Estamos pasando, a finales del año estamos pasando 8 trailers diarios. Cuando pasamos 650 trailers en la contingencia, o sea, ya demostró ese puerto que sí tiene la capacidad. Cuando desde los 1 de agosto no ha habido un hecho delictivo, ya demostraron que pudieron con la delincuencia, administrarla, o lo que ustedes quieran, ¿va? Pero que pudieron con ella llegar a un acuerdo, no se metan con comercio exterior, lo cual sí me hace excelente. Pero ni así, o sea, ¿a quién le van a dar algo que le convenga que no lo use? Pues pueden decir lo que quieran, ¿verdad? Pero los resultados es que no está cruzando nadie por allá, o están cruzando muy poco. Ya nos dijo la aduana, si no pasan 200 trailers diarios de exportación, vamos a cerrar. Y la verdad es una tristeza porque nos ayudó mucho en la contingencia. Hablando de Tornillo. Hablando de Tornillo. Sí. Pero usted está de acuerdo con que se cierre. No estoy de acuerdo. No, claro que no. Claro que no. Lo que tenemos que hacer todos es invertirle a pasar esos 200 trailers por Tornillo, nada más para invertirle en tener una puerta de desahogo en el momento que ocurra. ¿Sí? Pero no lo hacemos. Ahora sí que ya me confundí. Yo pensé que usted no estaba de acuerdo en que estuviera este puerto y que nada más beneficiaba a algunos. No. Bienvenida a la infraestructura. Lo que sí, yo dije desde un principio, a ver, aduanas, ¿en serio le vas a poner personal que venga de México, no que me quites de Juárez? Okay. O sea, de veras, CBP, ¿le vas a poner personal que te mande Washington, no que se vaya del Paso? Cosa que no sucedió. El personal que pusieron en las aduanas, la mexicana, se la quitaron a la poca gente que tenemos. ¿Sí? O sea, ¿de veras me vas a asegurar que va a haber seguridad? A cambio de la pasada en el libre, ¿no? O sea, tú me estás diciendo que me va por allá. O sea, ¿me vas a dar seguridad? ¿Me vas a dar equipamiento? ¿Me vas a dar...? Si es sí, vámonos. Porque sabíamos que era no. ¿Sí? Ahora, no estamos en contra de la infraestructura. Y tenemos el ejemplo de Jerónimo Santa Teresa. Pasaron 23 años para que se empezara a desarrollar. Y eso porque llegó una maquiladora que se puso ahí. Entonces, pero son decisiones, las dos, tomadas desde el centro del país. Que así no se deben de tomar las decisiones. Bien, nos tenemos que ir a un corte comercial y regresamos. Continuamos, por supuesto, y más. Bien, estamos a punto de concluir. 10 minutos nos quedan únicamente y hay que aprovecharlos. ¿Qué le sugerirías, le pedirías como ciudadana, como economista, a las administraciones, al Estado y al municipio? Bueno, a la Federación también. Bueno, pues lo comentaba hace un momento, ¿no? Yo creo que la eficiencia en su gasto, que sea realmente el gasto en donde la ciudad lo requiere. Los problemas de la ciudad están bien identificados, ¿no? Hay temas que ya están ahí desde hace años. Por ejemplo, tema de la seguridad, o sea, la prevención de la seguridad. Gran parte, hay un rezago, una deuda, creo yo, histórica con Ciudad Juárez con respecto a la seguridad pública, ¿no? Es el problema más importante para los ciudadanos en cualquier encuesta que tú hagas, es la seguridad. La infraestructura es otro, o sea, todo el recurso, todo el gasto que vayas a hacer, piensa en temas de infraestructura. Y ahorita retomando lo que comentaba señor Sotelo, pues también no es
o sea, hay tanto rezago que tienes que analizar muy bien y priorizar en ese rezago qué avenidas, qué es lo que requiere la ciudad, en dónde se debe de concentrar para hacerlo eficiente, ¿no? El transporte público es otro tema que está ahí, si estamos hablando de todos los niveles de gobierno, ¿no? Hay mucho gasto, y sobre todo en época de elecciones, que se va pues por el voto, es decir, es dinero que se va a ir al estómago, yo digo, y que sabe bien rico, pero no es productivo, no va a impactar o incidir en la calidad de vida de largo plazo. Lo que tenemos que buscar es que los gobiernos centren todo su esfuerzo en mejorar la calidad de vida, ¿no? Y que es multidimensional y que hay muchos factores, pero sí hay rezagos que son históricos y que basta que nos salgamos a dar la vuelta, ¿no? A decir dónde tenemos que invertir. Del gobierno federal, ¿qué se quedó pendiente? ¿Qué se puede todavía hacer en estos meses? Pues ya no creo que le dé tiempo de hacer nada. Localmente, pues casi toda la inversión del gobierno se fue, básicamente aquí tiene que ver con los programas sociales. Hacia allá es donde se fue la inversión en la ciudad y en casi todo el país. Entonces, pues ya no te alcanza para hacer un puente, ya no te alcanza para mejorar una calle o para hacer un recurso tripartita. Ni siquiera para terminar el hospital, insisto, de especialidades. Debería de haber, o sea, hay tantos rezagos y debería haber esos acuerdos, pero tenemos un gobierno municipal de un color, estatal de otro, federal, entonces es bien, sí, a veces siendo del mismo color no llegan a acuerdos. ¿Y coordinación? ¿No? Y la coordinación es importante, eso es algo que deberíamos de pedir, ¿verdad? Exigir, o sea, los problemas. Yo estoy de acuerdo totalmente que no es bueno centralizar las decisiones, no es bueno que se tomen desde un escritorio en donde no estás aquí en la ciudad enfrentando el frío, el calor, las necesidades que tiene una ciudad como esta, ¿no? O un estado como el nuestro, el estado más grande del país. Entonces, en términos territoriales, o sea, creo que muchas de las decisiones que se toman generalmente del centro o a veces del estado para Juárez no son las más adecuadas, ¿no? Sí tendría que haber esta coordinación entre gobiernos para el uso eficiente del gasto. Señor, ¿por qué no quiere hablar de obra, de lo que exige? Aproveche el espacio, diga lo que se necesita. Luego se va uno de palabras. Lógicamente coincido con que el problema principal que tenemos, desgraciadamente ya no nada más en Juárez, que éramos la capital en México, desgraciadamente ya es a nivel México, y ahorita mientras hablaba la licenciada, se me venía a la cabeza, coincidiendo en la seguridad, en El Salvador, lo primero que hizo el presidente de la República fue atacar la inseguridad. De ser el país con más asesinatos que había en el mundo, lo redujo a cero. Y por consecuencia empieza la economía a brotar, ¿verdad? Oiga, vean los eventos que ha habido en los últimos tiempos, en los últimos 6 meses en El Salvador. Entonces, sí, definitivamente yo creo que nos deben los 3 órdenes de gobierno la seguridad. Hoy por hoy es un problema muy fuerte para encontrar operadores de tractocamión de carga que vayan al sur del país. En México nos roban más de un tráiler por hora. Y cada día los robos son más violentos. Entonces, lógicamente que o sea, la inseguridad detiene todo, ¿verdad? Si no hay seguridad, el crecimiento es más lento. Y aún así crecemos, ¿verdad? Entonces, imagínense, y lógicamente la otra es la salud. Cada día estamos peor. Pobre Dinamarca, ¿va? Estar muy mal, ¿verdad? Porque pues ya estamos como Dinamarca. Entonces, yo creo que son los 2 aspectos importantes. Y luego, la infraestructura para que puedan nuestros gobiernos, según las vocaciones de las regiones, pues deben ir de la mano con lo que somos cada quien, ¿sí? ¿Cómo andamos en infraestructura? La movilidad la asesinaron en Ciudad Juárez. O sea,
Digo, y nada más los que no sean juarenses saben el problema tan fuerte que estamos viviendo y ni siquiera tenemos el beneficio que esos 50, 60, 70 mil juarenses, 80 mil juarenses iban a beneficiar con esta obra porque ni siquiera está funcionando. Y es muy difícil, ¿verdad? Porque ya le toca a la siguiente administración, es muy difícil componer lo que nació mal, ¿verdad? Entonces, necesitamos trabajar en esa infraestructura y no tenemos dinero y cada día tenemos menos dinero porque bueno, este es un año que todo se va para las campañas, ¿verdad? Del color que sea, del partido que sean, así son nuestros políticos y no es que así son, así los hemos dejado ser. Se los permitimos. ¿Sí? Entonces, ¿qué les pedimos? Así como Carta a Santa Claus. cámbiate, ¿va? O sea, sé lo que no eres, ¿eh? Es que si yo pago impuestos, por más que me cueste y a lo mejor voy a dejar de hacer, pero cumplo con el predial, cumplo con la revalidación. Oye, pues, muévete, ¿no? Sí, entonces, ¿qué les pedimos? ¿Verdad? ¿Qué les pedimos? Bueno, que se aboquen a las coordinaciones de seguridad. Y no estamos peor, y sé que es peor, ¿verdad? Pero peor que peor es peor. Y no estamos peor que otros estados, donde la delincuencia patrulla con su logo, ¿verdad? Y ahí se cruzan los de la Marina y los de... o sea, no estamos peor que ellos. O sea, podemos estar más peor si es que Siempre no... se puede estar peor. Sí, y Así vamos es. viendo cómo administración tras administración decíamos, no vamos a tener un presidente peor que este. Y entonces, ¿ni la Guardia Nacional no ha venido a solucionar esto? Esta nueva corporación que ya tiene rato aquí, que llegan más elementos. No hay nada. Pregunto. No se ríe. No, Es muy ingenua mi pregunta. no, porque no es el objetivo de los jefes de ellos. Es cuando los objetivos no son pues es difícil, ¿verdad? Pero a ningún nivel, ¿verdad? No es nada más el nivel federal. Yo creo que es un problema que tenemos, que se tienen que tomar decisiones muy, muy fuertes, como para poder cambiar esto, ¿verdad? Y yo estoy enamorado por lo que está pasando en El Salvador. Me gustaría que algo así sucediera en mi ciudad, en mi estado, en México, ¿verdad? Algo De que si allá se puede, pues porque aquí. O sea, ¿por qué aquí no va? Ya nos vamos. Muchas gracias. Erika, ¿algo más que ibas a comentar? No, al contrario, nada más. Yo sí creo que es importante que los ciudadanos aprendamos, ¿verdad?, la vigilancia del gobierno, que también aprendamos a manejar nuestras finanzas, así como manejamos nuestras finanzas, pues no debemos de olvidar que quien está asumiendo una candidatura y que después gobierna es alguien que viene también, ¿verdad? Y creo que desde casa podemos aprender y podemos enseñar. No hay problemas, hay rezagos y todos tenemos que sumarnos a esto y uno de ellos es que el ciudadano debe vigilar. Pues este año vamos a tener el poder, ¿no? Y debe de exigir, o sea, el voto, pero bueno, también hay que ver quiénes son. A ver si hay, para dónde. Así es, pero hay que votar. Es otra. Definitivamente. Muchas gracias. Gracias por su presencia. Gracias. Por sus conocimientos. Muchísimas gracias. Gracias. Y gracias a usted, por supuesto que sí. Muchas gracias por atendernos. Muy buenas noches. Pásela bien.